Antes de comenzar quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por dar like. Pero sobre todo, muchas gracias por darle play a este video. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen. Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer este hermoso florero, como lo ven acá. Yo siempre, me he vuelto a enamorar, definitivamente me he vuelto a enamorar de verdad. Y es que me quedó divino. Siento que el celular no le hizo justicia, no se ve exactamente como se ve en vida real. Quedó divino, la verdad quedé enamorada. No llevo sin pintarlo color oro o color plata, pero quise darles algo diferente, ya que casi la mayoría de las cosas que he hecho en este canal las he pintado color plateado. Y pues bueno, en esta ocasión pues lo pinté dorado, pero tú recuerda que es opcional, tú lo puedes pintar del color que tú quieras a tu gusto. La diferencia de hacer tú misma tus cosas, tus manualidades, tus floreros, entre comprarlas, es exactamente eso, que tú las puedes pintar a tu gusto, como tú quieres, a tu antojo, del tamaño que tú quieras, también tú lo puedes hacer. Así que pues bueno, hoy en esta ocasión hicimos este hermoso florero y los dejo con el paso a paso. Comenzamos. Antes de comenzar vamos a arrimar los materiales, que son una bolsa de plástico de 2 kilos, 2 botes de yogur o de crema de 1 litro, un vaso desechable, un tenedor, yeso, agua y pintura del color que tú gustes. Ya que tenemos el material a la mano, ahora sí vamos a comenzar vaciando medio litro de agua, yeso, y meneamos hasta lograr que quede espesa. Recuerda que el secreto está en que solo tiene que quedar espesa. Ya que esté espesa, ahora acomodamos la bolsa en el bote así, para después vaciar la mezcla. Ya que vaciamos la mezcla, ahora vamos a sacar la bolsa y volvemos a meter de esta manera, tratando de que las dos puntas de la orilla, doblarlas para arriba de esta manera, así. Ahora solo acomodamos la bolsa de arriba y ponemos un vaso de plástico. Yo había intentado ponerle agua al vaso para que quedara sumergido, pero después vi que era mucho batallar, así que decidí poner el vaso vacío en el medio y poner la tapadera de esta manera, tratando de que quede en el centro el vaso, y ya con la tapadera pues se detiene. Ahora solo dejé secar por 1 hora. Ya que está seco, destapamos y sacamos del bote y quitamos la bolsa así. Como ven, se va a quitar el yeso que trae en la bolsa, no importa que se vean que se les cae pedazos, no importa, es normal. La idea es que nuestro florero queden como grietas o zanjitas, como ustedes le llamen, de esta manera. El vaso yo lo dejaré ahí adentro. Tú lo puedes sacar si gustas, es opcional. Yo ahí lo dejaré adentro
por si en algún futuro decido ponerle agua a las flores o a X cosa, se pueda poner agua. Así que le dejaré el vaso ahí adentro. Ahora sí, vamos a pintar. Yo voy a comenzar por las grietas, ya que quiero que esas sean oscuras, así que las pintaré de color negro de esta manera. Ya que pintamos las grietas, ahora vamos a pintar lo demás de color oro con pintura de aceite de esta forma. Y listo, este es mi resultado. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like, suscribirte aquí en la parte de abajo y dejarme todos tus comentarios. No te olvides que tengo Twitter, tengo Facebook y tengo Instagram. También no te olvides de activar la campanita para que cuando yo suba un video YouTube te notifique y seas el primero en mirarlo y no te pierdas ninguno de ellos, ya que YouTube, como ya saben, está cambiando su modalidad. Ya no están enviando las notificaciones, al menos que tú actives la campanita. Entonces sí te llegan las notificaciones, sí te avisa cuando yo suba un video. Y pues bueno, eso es todo. Nos vemos en un siguiente video. Bye.